El río Aqueronte, o río de la Pena, no es el único río mítico del inframundo que existe en el mundo real. El río Cosito, o río de los Lamentos, es tributario del Aqueronte y, en la confluencia de ambos ríos, podemos encontrar una joya desconocida. El único santuario conocido del mundo helénico en donde se adoraba a Hades y a Perséfone, y que funcionaba como oráculo. En nuestra aventura del día volvemos a la región de Épiro para visitar el Necromadío o Oráculo de los Muertos. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban en su guía de hoy. El Necromadío se encuentra ubicado en el actual pueblo de Mesopótamos, en una colina encima de la confluencia de ambos ríos y muy cerca de las ruinas de Éfira, el único asentamiento micénico encontrado en esta región. No se tiene idea precisa de cuándo comenzó este culto. El santuario que se ve hoy día es de época helenística, aunque se cree que el culto se remonta al período clásico o al arcaico, tanto por tradición literaria y por hallazgos encontrados. Este santuario tuvo una vida corta y accidentada. El templo fue incendiado por los romanos en el año 167 a.C. y fue abandonado. El santuario permaneció totalmente enterrado y perdido por siglos. A comienzos del siglo XVIII, a pocos metros, se construyó una casa fortificada de 2 pisos estilo Julia, que hoy día funciona como museo, y una iglesia dedicada a San Juan el Bautista, prácticamente encima del oráculo. Esta iglesia se mantuvo en funcionamiento hasta los comienzos de las excavaciones en 1958, y actualmente se encuentra cerrada al público. Todo el complejo mide 62 metros de largo por 46 metros de ancho, y tiene paredes de masonería poligonal de 3 metros de ancho que se conservan hasta una altura de 4 metros. El complejo está dividido en 2 partes. La parte oeste, destinada a las necesidades mundanas de los monjes y no asociada con los rituales, que consistía de un patio y de varias salas rectangulares. Y la parte este, la más antigua y dedicada al culto al inframundo. Los visitantes entraban al complejo por el corredor norte y vivían un tiempo en las habitaciones junto al patio, donde eran preparados física y mentalmente. En el corredor este se hacían los sacrificios y libaciones. Luego, los visitantes tenían que atravesar el corredor sur, que tenía forma de laberinto, para finalmente acceder a la sala principal, donde ocurría la comunicación con los muertos. La sala principal tiene un estado de conservación excelente. Mide 21 metros de largo y ancho y está dividida en 3 secciones. La central, que mide 15 metros de largo por 4 de ancho, donde ocurrían los rituales, y 2 a los costados, algo menores en tamaño, que contenían enormes vasijas de ofrendas con trigo y otros cereales, así como uvas. Ahora bien, la parte más sorprendente no se encuentra en la habitación principal, sino debajo, donde hay una réplica exacta en tamaño de la habitación superior. Esta sala subterránea no tenía entrada y estaba sellada e inaccesible. Se cree que este era el sitio original de culto antes de la construcción del santuario. En la tercera parte de esta serie vamos a mostrar el sitio arqueológico de Elea, la ciudad clásica más importante de la región y probablemente el sitio arqueológico oficial más desconocido de toda Grecia.